Ahora sí, muy buenas noches, estimados amigos. A nombre del grupo Marcos Escudero, es un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de los diálogos al café. Es una sesión especial porque con esta son 200 sesiones de diálogo que se han venido sosteniendo durante los últimos años, en las que, como saben, se han tratado un conjunto de temas que son relevantes tanto a nivel estructural como a nivel coyuntural, principalmente para pensar Bolivia, pero también para pensar lo que pasa en el mundo de manera más amplia. Hoy vamos a conversar sobre lo que sucede en Ecuador, específicamente sobre la disyuntiva electoral que enfrenta ese país. Como es de conocimiento de todos, el domingo pasado se realizaron elecciones presidenciales en el Ecuador y dos candidatos, el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González, eh, resultaron en un empate bastante ajustado, pero lo más interesante es que no es un empate cualquiera, sino uno en el cual casi el 90% de los votos están repartidos entre estos dos candidatos más votados, cada uno con el 44% y un poquito de los votos. Esto hace que las elecciones en segunda vuelta, el balotaje que se tendrá en abril de este año sea particularmente interesante. En tanto, es un conjunto de votos relativamente pequeño el que va a ser disputado duramente por el oficialismo que busca mantenerse en el poder y por Luisa González que busca devolver al Partido de la Renovación Ciudadana al Palacio de Carondelet. Entonces, así las cosas, la elección de abril se pinta como una extremadamente interesante, no solamente Ecuador, sino para toda América Latina. Para hablar del tema tenemos tres panelistas de lujo, quienes han accedido a darnos su tiempo y sus ideas para hablar de lo que está pasando en el Ecuador y son personas que además conocen bien lo que sucede en Bolivia también. Primero tenemos a Flavia Freidenberg. Flavia es politóloga, profesora universitaria en la Universidad Autónoma de México y es además fundadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Y además Flavia ha estado recientemente, este domingo, en Quito haciendo observación al proceso electoral, entonces nos va a contar lo que ha visto de manera directa. En segundo lugar tenemos a Simón Pachano. Simón es un viejo conocido de estos espacios de diálogo, de los que participa frecuentemente. Simón es sociólogo, profesor universitario, y es uno de los investigadores más atentos a lo que sucede en general en procesos institucionales y electorales en toda América Latina, pero particularmente en Ecuador. Y tenemos además a Luis Verde Soto, otro conocedor y amigo de Bolivia, politólogo que ha sido consejero del Tribunal Electoral en el Ecuador, que ha sido viceministro anticorrupción también en su país y que desde esta su experiencia única nos va a contar cómo ve el proceso en el Ecuador el domingo pasado y el que viene en abril. Tenemos 6 preguntas guías que deberían orientar la participación de nuestros panelistas. Por supuesto que son solamente preguntas que orientan la discusión y en ninguna manera son limitativas, así que por favor piénsenlas nada más como un punto de partida y una provocación para el diálogo. Las preguntas son: ¿cómo interpretamos los resultados de la primera vuelta electoral en el Ecuador? ¿Qué tan confiable es el sistema electoral ecuatoriano? ¿Cuáles son los temas que dividen al electorado? ¿Cuán distantes son las propuestas de Noboa y de González? ¿En qué medida juegan en Ecuador las influencias del contexto internacional? ¿Y a qué factores deberíamos estar atentos en la segunda vuelta de dentro de 2 meses? Como no es poco lo que les pedimos que nos comenten,
les voy a dar de una vez la palabra y si les parece bien, podemos seguir el orden en el que aparecen en la lista de la invitación. Gracias a ti, Simón. Tu exposición no solamente ha complementado, sino que le ha puesto color a las bases iniciales que nos dio Flavia. Me parece de lo más interesante esta tu hipótesis que dice que los votos de la primera vuelta no están garantizados en en la segunda y eso por supuesto que le pone un condimento adicional a la elección de abril, incluso si es que, como nos has mostrado, el clivaje correísmo-anticorreísmo se haya reavivado en esta última elección en comparación a los procesos electorales previos. Sigamos, por favor, con la presentación de Luis, Luis. cuando quieras. Gracias, mil Daniel. Bueno, yo agradezco muchísimo a Flavia y a Simón que se han ocupado de la casuística y me inhibe de dedicarme a ella. Yo voy a tratar de buscar un poco raíces sociales a lo que está ocurriendo. De modo siguiente, voy a responder también a tu listado de preguntas. Primero, interpretándola desde el lado del largo plazo o del corto plazo, ¿no es verdad? En el corto plazo yo encuentro que debemos trabajar bien el significado de una institución como el de la muerte cruzada, o la más llamada muerte cruzada, que realmente es cesación mutua del cargo entre parlamentarios y presidente, que es una institución que se le utiliza por primera vez y que lo básico que ocurre es que ha sido manipulada por las dos partes y que deja frescas tanto la legitimidad conseguida en la elección presidencial primera, aquella que se somete a la muerte cruzada, como aquellas sucesivas, y en este caso la que viene inmediatamente después de la muerte cruzada y la actual elección. Esto nos inhibe también de hacer ciertas comparaciones. Creo que comparar necesariamente la segunda vuelta electoral con esta, ¿no es cierto? Con esta primera vuelta electoral en este momento. Ese primer elemento que creo que nos planteé la primera pregunta de largo plazo, que es si vale la institución que se creó, que aproximó al sistema político ecuatoriano a una suerte de pequeño parlamentarismo, o, copiando otras usanzas, volviendo un poco al sistema político peruano, pero que ha tenido, digamos, no ha tenido la fortaleza en ningún sentido claro. El segundo elemento que creo que vale la pena recordar ante la casuística, ¿no es cierto?, es el de que Ecuador viene acompañando, igual que todos los países de América Latina y los países de desarrollo relativo menor y mediano, vienen pues, acompañando, ¿no es verdad?, a una pandemia y los resultados de la administración de la pandemia y la pospandemia. Venimos atravesando un momento de extrema violencia y de cruce con actividades ilícitas, fundamentalmente del narcotráfico. Esto ha derivado a que se recree el tema de, ¿no es cierto?, de una sociedad dependiente del gasto público, una sociedad rentista. Recupero la figura de Roberto, tan trabajada de rentismo estatal. Y ese mediano plazo yo quisiera pensar que estas elecciones se meten dentro de un proceso de ciclo inacabado, todavía abierto, muy sinuoso, de salida del correísmo y de retrocesos, ¿no es verdad? En retrocesos que pueden llevarnos a la reinstalación del correísmo, por cierto. En ese sentido, tengo una visión un poquito más allá de que el clivaje sea correísmo-anticorreísmo. Creo que se incuba al mismo tiempo una elección más bien de sellos negativos y también existe una visión de novoísmo y antinovoísmo, ¿no es verdad? Ciertamente esta es una elección que por su perfil regional, territorial, nos está hablando de dos procesos que los cuales viene cabalgando Ecuador hace un buen rato y en los cuales tenemos que resolver y que tienen manifestaciones electorales, obviamente, que son la ruptura de acuerdos básicos territoriales, ¿no es verdad? El acuerdo territorial entra en una crisis bastante severa, podemos hablar de eso después, y también el acuerdo fiscal. El pacto fiscal ecuatoriano entra en crisis por la baja de la relevancia del ingreso petrolero y por las obvias consecuencias que tiene la dolarización en la economía ecuatoriana. Los temas de debilidad institucional yo los dejaría por lo menos en manos de Flavia y de Simón, ¿no es verdad?
¿Qué creo que está en el largo plazo, ¿no es cierto? En el largo plazo estamos viviendo un episodio más de un caudillismo histórico que se renueva a través del tiempo, ¿no es verdad? Estamos viendo los procesos más difíciles de construcción de, una cultura política democrática, ¿no es verdad? Volvemos a tener un nuevo momento de construcción de esa cultura política democrática con un nuevo personal político de los tres que se han renovado a lo largo de la democracia, y esto tiene profunda incidencia sobre cómo se da la correlación de fuerzas en este rato. Y el tercero quisiera, simplemente por homenaje a ustedes, recordar charlas históricas que algunas décadas sostenía con Zabaleta, en las que René invocaba que sea Freud la fuente de interpretación de Ecuador y no necesariamente el marxismo, lo cual era parte de su innovación creativa, ¿no es cierto? Y yo creo que yo he retomado esto, estoy escribiendo sobre esto, su interpretación más freudiana del proceso ecuatoriano, que creo que también se ve acá, todo este intento, ¿no es verdad?, de renovar, de un parricidio parcial del padre institucional que tiene la sociedad ecuatoriana y tiene toda la sociedad, que es su constitución, y esta renovación permanente, este apelar a la reconstrucción paterna, es uno de los elementos centrales de Ecuador. Podemos dejarlo para después. Quisiera cortar algunos elementos pequeñitos de la casuística, ¿no es cierto?, de esta elección. Uno es, yo creo que en esta elección hemos visto con bastante profundidad el tema de la construcción de un caudillismo con computadora, que es un poco Correa, ¿no es verdad? Este caudillismo tecnológico en el cual se mueve él, versus una creciente construcción de una nueva, de un género de política entre ricos, que no solamente constituye la política interoligárquica, sino es la creación de nuevos actores sociales, fundamentalmente de altos ingresos de la sociedad, la que comienza a configurar una modalidad de interacción política distinta. Creo que al presidente le juega una mala pasada, y esa mala pasada de sentarse en la silla gestatoria presidencial, le digo yo, para tomar el pelo, que es que creer que las ejecutorias siempre son menores es a las expectativas, ¿no es verdad? Siempre creer de que se comunica mal, de que la gente no lo comprende, de que es necesario multiplicar la arrogancia estatal sobre la sociedad, y esto está cobrando cuentas, y seguramente le va a cobrar cuentas en esta segunda vuelta electoral. La arrogancia política es uno de las energías que cruza este momento, ¿no es verdad? Y que nos lleva, ¿no es cierto?, a brotes inusitados de clientelismo y absolutamente incontrolados y obviados por el Consejo Nacional Electoral respecto a donaciones, a intervenciones irregulares del aparato público y de la endogamia presidencial. Me refiero a que la esposa del presidente es la vicepresidenta de su movimiento político, y el presidente pretende que su madre sea la presidenta del Parlamento. Eh, Luego está, por el otro lado, evidentemente, toda esta apelación hacia los elementos más llamativos de la construcción discursiva de Correa, básicamente apelar a su credibilidad de que Ecuador es un país más rico de lo que realmente es, apelar a una especie de riqueza subjetiva, ¿no es cierto? Y volver al viejo tema que nos aproxima más que a Venezuela, a Nicaragua, ¿no es cierto? Especie de soborno del gasto contra las libertades. Yo te prometo gasto, cubrir mejor tus necesidades, a cambio de que tú sacrifiques tus libertades. Sigo un poquito hacia adelante, ¿no es verdad? Creo que aún me han dado unos 10 minutos, voy a tratar de hablar exactamente lo que me han planteado. Eh, Adelante. Creo que ahí hay un micrófono abierto, ¿no es verdad? Yo creo que si es confiable el sistema electoral ecuatoriano. Ciertamente yo no tengo la perspectiva externa, yo participé de los intestinos de la parte oscura del Estado, y el electoral es una de las partes oscuras del Estado, y yo creo que efectivamente logramos durante mucho trabajo cubrir de una serie de escudos frente a ataques enemigos, ¿no es cierto? Tanto los internos al Consejo Electoral como los externos, formados por eventuales hackers, o el mismo Assange, que yo creo que intervino dentro de los 50 ataques que tuvimos en la elección presidencial pasada, y tanto como de los mismos candidatos, que es lo que pasa este rato, los dos argumentan fraude electoral,
Yo lo que puedo decir simplemente es de que creo que mientras se avancen avances institucionales electorales, el fraude se reinventa progresivamente y el fraude como acto doloso contra la voluntad popular, esto yo creo que se reinventa, ¿no es verdad? Y tal vez lo que me pegaría simplemente como llamado la atención es que el Consejo Nacional Electoral se afincó y se plantó en no hacer un conteo rápido. Ustedes, los bolivianos, conocen la utilidad que tiene un conteo rápido, conocen de absoluta utilidad porque permite tener estándares de distancia sobre los procesos, ¿no es cierto?, de distancia estándares o distancias que se amplían y ubicar los lugares de eventual fraude o irregularidad electoral. El Consejo Electoral ahora se negó reiteradamente a hacer un conteo electoral, menos mal que sí lo hicieron las observaciones electorales serias y se puede, ¿no es cierto?, y volveremos al mismo problema, más aún ahora cuando habrá una elección a finish. Yo creo que este verá, el conteo electoral no es el conteo rápido, no es una competencia de rapidez con la prensa y con CNE. El conteo rápido, para quienes conocen, los científicos políticos, ¿no es cierto?, es necesariamente un parámetro de referencia de la transparencia del proceso electoral. Bien, ¿qué divide al electorado ecuatoriano? Yo creo que estamos viviendo una dualidad otra vez de, ¿no es cierto?, eh, primero de enfrentamiento contra todo lo vigente. Otra vez tenemos un hartazgo, otra vez tenemos una dificultad de controlar esta apertura de expectativas que una elección tiene respecto a las necesidades de un país y de una población que todavía no se recupera con los retrocesos de la pandemia y que no logra configurarnos, ¿verdad?, esta irrupción de la violencia y el narcotráfico. Hay, de todos modos, yo creo que una esperanza de cambio, aunque la palabra cambio fue la más olvidada dentro del lenguaje electoral, ¿no es cierto? Y hay una suerte de invitación al electorado a que se refugie en el pasado. Existe este juego especular que hay respecto del pasado. Yo quiero dar una visión mucho, digamos, menos afincada en la mecánica electoral, menos afincada en el marketing electoral, y creo que en Ecuador está en juego una especie, digamos, en la ruptura de los cánones históricos de movilidad social. Sociedades que desean movilidad social, que buscan movilidad social, la inseguridad les da una ruptura de esos cánones de movilidad social. Estoy pensando en los cánones de América Latina de los 50, los 80, muy ligados a la educación, muy ligados a los elementos de construcción de un mercado laboral formal, y tenemos una serie de atajos que se le presentan a la sociedad ecuatoriana este rato, básicamente el crimen, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un poco si acabe de poner un clivaje abstracto, yo diría que en Ecuador estamos viviendo una suerte de una disyuntiva entre los atajos que me propone para la movilidad social el narcotráfico versus la formalidad y las formas de inserción internacional que me propone el otro lado. Respecto a las distancias de las propuestas de Ana Boy González, yo comenzaría por la cercanía de estas propuestas. Y creo que las cercanías de estas propuestas son, yo creo, una fuerte vocación autoritaria en los dos casos, una fuerte vocación autoritaria en los dos casos. González, candidata, es una persona es un poco un ejercicio de ventriloquía de la que hace el correísmo al tener a González como candidata. Es Correa quien está allá y él ya ha aparecido y él ya ocupa la escena en estos 2 días. En los dos casos hay dos formas de autoritarismo de signos distintos y que tienen formas de procesamiento autoritario diferentes, ¿no es cierto? Creo que en los dos casos hay una diferente aproximación a la corrupción. En un caso hay una aproximación de medios, fines, procedimientos, más tecnocrática la corrupción, que está ligada a los grandes clásicos de la corrupción. El nuevo está ligado el otro está ligado más bien a la corrupción entendida dentro de los cánones de una moralidad flexible, una moralidad, unos límites entre lo moral y lo inmoral, más bien una especie de espacio de amoralidad enorme en el que se procesan muchas cosas, incluyendo obviamente la contratación pública, etcétera. Ya podemos conversar y luego conversaremos obviamente la corrupción electoral, en la que yo creo que tenemos diferencias en la percepción de lo que ocurre en el CNE.
Yo creo que la otra cercanía muy fuerte ocurre alrededor de la vocación hiperpresidencialista en los dos casos, ¿no es cierto? En los dos casos hay una vocación de juego presidencialista y este perder el centro, esta inflación enorme de los dos extremos, lo que ha llevado es que los dos estén pensando en clave de cómo trabajar con el hiperpresidencialismo y creo que lo van a lograr, porque van a trabajar autoritarismo, imposiciones de leyes no orgánicas, leyes ordinarias, que sí pueden ser aprobadas sin contar con el otro lado, y en tanto la parte más fuerte de leyes orgánicas no va a poderse trabajar por la imposibilidad de construir una mayoría de más de 100 legisladores, de 2 tercios, y tampoco va a haber censuras de ministros, porque también requieren de 2 tercios, ¿no es cierto? Eso exacerba el presidencialismo. Y creo que otro elemento de cercanía entre los dos es el extractivismo. Los dos están fuertemente ligados a la propuesta extractivista que no necesariamente está lejos de formas nuevas del gran crimen internacional. Esto a las cercanías. Las distancias, yo creo que hay distancias efectivas en gasto y disciplina fiscal, ¿no es cierto? Ya nos han anunciado por el lado del correísmo que tomarán las reservas internacionales para cubrir para la política social. Creo también, por cierto, que el cambio de ministro de Finanzas más próximo a los organismos internacionales de financiamiento por parte de la candidatura, de la otra candidatura, nos anuncia que también va a hacer uso de la Reserva Internacional durante la campaña. Así que pronto veremos dos formas, una de deterioro de disciplina fiscal que sí se ha dado en este periodo. Ecuador es un país que está caminando una recesión, además porque no se hace inversión pública, la inversión pública está detenida y porque los dos van a empezar por distintas vías al gasto de la reserva. Esto pone frente a dos quiebres. El uno tiene que mantener la dolarización y el otro pretendería socavarla. A ver, ¿qué creo que está pasando? Yo creo que la dolarización, que por cierto deterioró nuestros elementos de comunidad nacional, la de la dolarización básicamente lo que hizo fue establecer una nueva relación entre las regiones y entre las partes funcionales del empresariado y las clases medias. Cuando me refiero a regionales es que la costa era clásicamente productora de productos de agroexportación y la sierra básicamente productora de política, institucionalidad y cierto consumo interno, y la tasa de cambio era quien regulaba los flujos entre una y otra. Ahora nos encontramos que la dolarización puede ser la fuente principal, desdolarizar es la fuente principal para el excedente público y y a la vez puede tener un brazo que es que los productores de dólares que ya no tienen acceso a la ganancia por la vía de la tasa de cambio y que tienen que forzarse en la productividad, encuentren un atajo en la desdolarización. Este va a ser uno de los grandes elementos complejos de Ecuador, que es lo que no vemos necesariamente en la casuística, ¿no es cierto? El otro elemento es el rol de la conformación de la democracia y cómo se conforma la opinión pública, para decirlo en el sentido más clásico de Habermas, ¿no es cierto? Esta conformación de la opinión pública y el rol de la prensa, etcétera, va a ser uno de los elementos. El día de hoy ha anunciado el presidente Correa, o el expresidente Correa, quién sabe si él va a ser el presidente detrás del trono, de que ya ha dispuesto que hay un nuevo proyecto de ley de comunicación y el exalumno Lazo Javier ya anuncia que que ya tiene lista la nueva ley de prensa, que es una de las leyes más complejas de América Latina. Alguna vez creo que se le envía a Juancho y toda la discusión que hay al respecto. Y el otro elemento importante que hay es la visión y aproximación respecto al gran crimen internacional y nacional. Yo creo que en esto no quiero pronunciarme todavía con fuerza, pero claramente hay unas diferencias de cómo se aproximan el uno y otro y a qué tipos de crimen y gran crimen se aproximan en lo nacional y en lo internacional en los dos casos. Yo quisiera trabajar el tema de la influencia del contexto internacional desde el lado siguiente. Eh, Quienes hemos hecho seguimiento desde las entrañas y desde el exterior del proceso político, sabemos que el correísmo tuvo, y lo dicen incluso públicamente, más cercanía y más comodidad de movimiento en los gobiernos republicanos que en los gobiernos demócratas, de Estados Unidos me refiero, y esto es muy importante porque ahora se cruzan además esto con dos elementos. El uno es que obviamente el presidente tiene una relación muy fluida con el gobierno
republicano con Trump, es muy cercana esta relación, es verdad, por varias vías, y a la vez, ¿no es cierto?, el líder del correísmo ha ofendido grandemente al secretario de Estado, antes de que sea secretario de Estado, obviamente, y ahora vamos a ver hasta dónde el secretario de Estado qué posición adopta respecto a Ecuador, en la que veo que no necesariamente puede funcionar como un jefe, ¿no es verdad? Como un hombre de Estado. El otro elemento es, recordemos que Ecuador es un asesor extraordinario y permanente a través del equipo de ministros de Correa en el gobierno de Venezuela en la actualidad. Y eso hace que el gobierno de Venezuela sea un financista indirecto de la campaña de Correa, ¿no es verdad? Y esto hace que tengamos un elemento además adicional, que es que miremos que los consejos básicos de reconformación del aparato petrolero venezolano, hechos por el equipo ecuatoriano que está residiendo en Caracas, básicamente ahora tiene una consonancia con la decisión del gobierno del presidente Trump de conceder venta de petróleo a su principal productor. Y el error enorme que, para poner este ejemplo, simplemente el error enorme que comete el presidente ecuatoriano cuando rápidamente sale a decir que yo me ofrezco a vender el petróleo a aquellos que dejen de comprarlo a Venezuela, cuando el presidente Trump lo que hace es disponer que la principal productora de petróleo de Venezuela prosiga y siga la venta de petróleo a Estados Unidos. Esto nos habla un poco de este escenario internacional cambiante y las relaciones personales que a veces no cumplen la función que se desea, ¿no es cierto? Pero en todo caso, hay que reconocer de que Ecuador vive un alineamiento con Trump inédito. Los caudillos ecuatorianos no han tenido ninguna aproximación a Trump a los gobiernos norteamericanos. El mismo Fres Cordero, que tuvo a Reagan como presidente paralelo en Estados Unidos, no tuvo un alineamiento tan grande como a él, ¿no es cierto? Y yo creo que esos son de los temas que nos permiten hablar de que seguramente en política internacional tendremos una inserción, si es que gana Correa, y el secretario de Estado decide olvidar las ofensas a las cuales él fue sometido, Ecuador se alineará con el resto. Y pasará a lo que llamaría el señor Assange como estados insignificantes de América Latina, así nos tituló Assange en su momento. Y si es que gana el presidente, obviamente habrá un alineamiento que nos llevará a ver qué tipo de portal ante el escenario internacional quieren que juegue Ecuador a partir de su dolarización. Yo no vería nada extraño que tengamos juegos alrededor de activos internacionales y activos, me refiero básicamente a la criptomoneda, a activos que tienen que ver con ese género de política económica. ¿Qué debemos observar en la segunda vuelta? Y estoy absolutamente buen estudiante tratando de responder a las preguntas. Yo creo que se nos viene un momento de violencia fuerte que no va a estar gobernado solamente por las contradicciones que establece un enfrentamiento electoral, una polarización en la cual se perdió el centro, en la que va a ser muy difícil construir y reconstruir los centros para que pueda haber política de vuelta. Y no hay otra forma de hacer política que no sea a través de los partidos, no encuentro otra. Digo, la proximidad de la violencia va a estar también en manos del gran crimen. El gran crimen, recordemos que el mes electoral ha sido el mes más violento de las últimas medidas, y esto se debe a que ha habido desprotección policial obvia, pero también a la presión que están imponiendo ellos. Así que no sería extraño que los diversos ejes de decisión del gran crimen intervengan en las elecciones a través de generar caos, a través de generar obviamente recursos, y en esto discrepo absolutamente sobre la probidad electoral del Consejo. En absoluto se hizo nada y absolutamente nada para descubrir, pese a que existían los instrumentos, 21 variables en la UAFE, para descubrir cuáles son los vínculos de los candidatos con el narcotráfico y con el lavado de activos. Creo que esta vez también tenemos que vernos, ¿no es cierto?, ver no solamente la violencia social de las elecciones, las provocaciones violentas por parte del gran crimen internacional que puede provocar caos para poder reconstituir algunos espacios. Yo creo que el otro elemento que vamos a ver ahora tiene que ver con las tecnologías de comunicación, un espacio muy fuerte de yo no en esto no me alinearía con la hipótesis de Simón. Yo creo que las elecciones son como los divorcios, todos son igualitos,
y se van a producir flujos electorales de un lado al otro. Eso siempre ocurre en todas las elecciones de segunda vuelta, existen intercambios de votos entre finalistas, generalmente ocurre en cantidades similares, lo cual no hace pesar en el final. Estamos hablando de una elección que tiene 8% apenas de disputa, porque eso es lo que, no, es lo que determina cuando ponemos nulos y válidos. No, trabajamos solamente con votación válida, tenemos apenas un 8% de votación en disputa y algo del rebabe que se pueda sacar de abstención y de nulos. Esto implicará de que la elección va a tener una activísima intervención tecnológica para la segmentación. Me acuerdo mucho la elección de Obama. Obama fue un experto y los demócratas hicieron muy bien su segmentación electoral y yo creo que ahora va a venir esto en Ecuador. Vamos a ver una parte, es decir, vamos a ver muy poco del manejo de esta segmentación y del manejo tecnológico electoral que se haga sobre ella, que puede estar en el límite de los principios, porque reglamentos no quiso hacer el Consejo Electoral sobre tecnología electoral. Yo mismo dejé hecho uno y no quiso hacerlo. Y cuando fui ministro anticorrupciones volví a plantear el tema y volvieron a negarse. Creo que ese va a ser un tema muy importante que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, desde Inglaterra, Brasil, sin ninguna diferencia, ¿no es cierto? El otro elemento es, vamos a ver hasta dónde en la sociedad ecuatoriana hay aptitud para poder volver a sentarse un rato. Yo admiro a la sociedad boliviana que cuando camina al borde del precipicio sabe frenarse. Yo no sé si Ecuador va a poder frenarse y reconstituir bases de centro para volver a hacer política, para poder volver a hacer política. Eh, Creo que Ecuador va a vivir una de las más cruentos bloqueos institucionales del Parlamento contra el Ejecutivo y al interior del Parlamento, tan milimétrica, no solamente ya algo que no puede modificarse, que son la ubicación de los dos grandes bloques de asambleístas, la ubicación que tendrán los bloques que puedan dar mayoría, en mayorías simples, no mayorías complejas, con lo cual se abren que los dos grandes temas, que son las leyes orgánicas ecuatorianas, recordemos que en Ecuador hay una infección de leyes orgánicas, y los temas de la reforma constitucional por el momento se encuentran bloqueados y desbloquear eso va a ser un acto de construcción política inédito. Yo creo que esto nos va a pasar a todos, ¿no es cierto? Veremos un acto, yo creo que de flotación de identidades políticas, que está muy ligado a esta recomposición de los actores sociales de la democracia. Ayer conversaba con alguien que le hacía ver cómo, estoy tomando la hipótesis de Piketty, ¿no es cierto?, de cómo los empresariados del mundo, en la última generación, la mitad ya no es la misma que antes. Lo mismo pasa en Ecuador. El empresariado que fue el portador bajo sus hombros de la transición a la democracia en parte, ya no es el mismo, más de la mitad ya no es el mismo, y hablamos de un nuevo género de actores sociales y políticos, y ahí veremos mucha flotación de identidades políticas. Y sobre la pregunta de cómo va a procederse en los escenarios, yo creo que ahí realmente me abstengo. Yo diría simplemente tenemos que ver quién gana para decidir y hacer escenarios prospectivos, a ver quién hace qué. En Ecuador están abiertas muchas cosas. Creo que nuestros dilemas no son sencillos, son dilemas muy fuertes. El nivel de venganza política anunciada, por un lado, es muy fuerte, y la necesidad de reconformación del sistema, por el otro lado, es también muy fuerte, lo cual hace que Ecuador sea un país con dificultades, con extremas dificultades. Gracias, Miguel.